Ya, listo chicos. Entonces para esta semana vamos a tener que ver lo que es el tema de soluciones. Bien, la semana 5. Ya, este sí es un tema preguntado, así que ya, vamos a empezar. Entonces para este tema hay que considerar reconocer la clasificación de la materia. Entonces, mi materia va a estar clasificada en lo que vienen a ser las sustancias. Estas sustancias pueden ser simples o pueden ser compuestas. Se habla de simples cuando se van a formar a partir de la misma molécula, ¿no? Ya habíamos visto. Es simple porque la componen o está compuesta por sus partículas iguales. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, el cloro, tienen dos oxígenos, dos cloros, sucesivamente. En cambio, un compuesto ya va a ser a partir de dos o más elementos, ¿no? Como el agua, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio. Hemos visto los hidróxidos como el hidróxido de potasio, ¿no? El hidróxido de sodio, magnesio, algunas sales hidrácidas. Entonces, esos compuestos, esos elementos son compuestos, esas sustancias son compuestos porque van a estar conformadas por dos o más elementos. Ya, entonces, eso en cuanto a las sustancias. Mi materia se clasifica en sustancia, si es simple compuesta y se puede clasificar también en mezclas. Ahora, ¿cuándo es una mezcla? Esta se va a determinar por dos características, ya sea si es homogénea o es heterogénea. Ahora, yo digo que es homogénea cuando al unir mis dos sustancias o más, los componentes no se van a distinguir, o sea, van a formar una solución homogénea, o sea, igual que no voy a poder distinguir cuáles son los elementos que la componen. Ya, entonces, un ejemplo, cuando yo disuelvo la sal en agua. Entonces, si yo voy y disuelvo sal en agua, como es un cristaloide, se disuelve de tal manera que yo no voy a poder diferenciar que ahí hay sodio, clorio, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Solo voy a ver en general el agua. Pero sí, yo por otros mecanismos, ¿no? Como el, no sé, probarlo, quizá ya puedo diferenciar. Pero a simple vista yo no los puedo diferenciar. El vino tampoco puedo diferenciar, yo solo veo la mezcla homogénea tal concisa como en el color, ¿no? Igual en la mayonesa. En cambio, una mezcla heterogénea, que significa distinto, pues al unir estas sustancias, voy a poder distinguirlos a simple vista. Esto se basa en torno a la visión. Esto sí se puede distinguir, entonces como por ejemplo en los coloides, las suspensiones, como el agua, el aceite, una ensalada de frutas. El agua y el aceite es lo más común, no nos damos cuenta si alguna vez hemos hecho el experimento del agua y el aceite, cómo estos no se pueden mezclar. Los vemos claramente cómo hacen el juego y pues no llegan al punto de ser iguales, a juntarse y pues ser una sola mezcla, sino siempre conservan cada uno de acuerdo a sus densidades, el aceite y el agua. ¿Ya? Entonces, en la materia tenemos eso, tenemos sustancias, tenemos mezclas, las sustancias pueden ser simples, un mismo elemento, compuestas, pues ya varios elementos conforman esa sustancia. Por el contrario, mis mezclas, ¿no? Como tal, van a ser homogéneas o heterogéneas. Una mezcla homogénea, porque al unirlas yo no voy a poder visualizar los componentes que esta tiene, pero por el contrario, la heterogénea sí voy a poder diferenciarlo con la vista, ¿no? De qué está compuesta. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque al hablar de disoluciones o soluciones, van a ser un tipo de mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea, entonces como es homogénea, es igual yo no voy a poder distinguir qué elementos van a conformar dicha solución. Entonces, mi solución es igual a disolución. Ahí está. Ahora, ¿qué tiene mi solución o mi disolución? Va a tener un soluto y va a tener un solvente. Entonces, acuérdense, mi solución o disolución tiene un soluto o un solvente. ¿Qué es mi soluto? Mi soluto es el componente que se va a disolver. Puede que esté en pequeñas proporciones. Ya, por ejemplo, como les dije, el vaso con agua y sal, una cucharadita de sal y un vaso de agua. Entonces, mi soluto va a ser este componente que se va a disolver en lo que vendría a ser el solvente. En su mayoría de veces, pues el soluto va en menos cantidades. Por el contrario, mi solvente es el componente de mayor capacidad de dicho contenido para que poder disolver lo que vendría a ser el soluto. Y esto es importante porque nos va a determinar el estado de mi solución.
¿verdad? Porque, por ejemplo, en el vaso de agua, mi agua es líquido, está en el estado líquido. Si yo meto la sal, ya lo disuelvo, esa solución no se vuelve sólida, no se vuelve gas, sigue siendo líquida, ¿verdad? Ya a eso vamos. Este es el que va a determinar el estado de la solución. Entonces ahí tenemos nuestro soluto, tenemos el solvente, vamos a introducir y vamos a tener una mezcla homogénea. Vemos, ¿no? No podemos distinguir, no sabemos, le introdujimos un soluto X en el solvente y nos damos cuenta que para nosotros sigue siendo agua, ¿no? El solvente es agua, pues sigue siendo agua, no vemos otro cambio más, o tal vez un poco en la coloración, pero no es indistinguible para decir, pues, está el soluto, es eso, no. Entonces, ya, eso más que nada. Entonces, acuérdense que mi solución está compuesto por mi soluto y mi solvente. Mi soluto es lo que yo voy a tener que introducir o en el contenido mayoritario, que es el solvente, para poder formar esta mezcla homogénea. ¿Ya? Ahora, el solvente universal, siempre claro, es el agua. ¿Sí? El agua. Ahora, una concentración ya va a ser la relación que va a haber entre la cantidad de soluto y la cantidad total de la solución. Solo que esta concentración va a depender si yo quiero hacer una concentración en masa-masa o en volumen-volumen o hasta en masa-volumen. Y esto se va a medir o va a dar un porcentaje, va a dar un resultado en porcentaje. ¿Ya? Y esto hay preguntas. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando es, por ejemplo, valoremos una concentración en masas, vamos a tener que considerar la masa del soluto en gramos con la masa de la solución en gramos. Escuchen esto, soluto y solución. No te están diciendo soluto y solvente. Te están diciendo soluto y solución. ¿Y qué es mi solución? Es el soluto más el solvente, o sea, el total. Entonces, acuérdense, cuando hablo de concentraciones, yo voy a dividir mi soluto sobre mi solución. Y a esto lo voy a multiplicar por 100. Cuando hablamos de masas, o sea que si me dan tanto el soluto como la solución en gramos, por ejemplo. ¿Y ya? Ahora, si hablamos de volumen, vamos a tener lo mismo, el soluto y la solución. Pero en este caso, por ejemplo, como es volumen, vamos a trabajar con con lo que vendrían a ser los mililitros, los litros, no decilitros. En este caso, trabajamos volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100, ¿no? Para quedarme en la concentración que vendría a ser el porcentaje. Y si trabajamos masa volumen, pues trabajamos la masa del soluto en gramos con la solución en miligramos. Ahora, hay que recordar que tanto en el numerador como en el denominador yo voy a tener que colocar la misma la misma valoración. ¿Cómo así? Si yo arriba tengo gramos en la solución, abajo voy a tener, en el soluto abajo voy a tener gramos. Si yo tengo arriba kilogramos, abajo también tengo que tenerlo en kilogramos. Y si no es así, lo tengo que convertir, ya sea a lo que me pide mi respuesta o a lo que yo considero y luego lo vuelvo igual a convertir para dar respuesta. ¿Sí me entiendo? Por eso es que en masa, por ejemplo, aquí trabajan gramos, en volumen, mililitros. Y cuando es masa, volumen, trabajamos en lo base, ¿no? De kilogramos, gramos y de litros, mililitros. A eso se refiere. Ya, entonces, esa es la concentración. Recuerden, va mi soluto sobre mi solución por 100, el porcentaje. Y ahora, sí, eso es lo más importante que debemos recordar. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí lo que les comenté, mi disolvente o bueno, mi solvente es el que me va a determinar el estado. Si yo tengo un soluto gaseoso y en un solvente gaseoso, pues sí me va a dar gaseoso, pero yo si tengo un soluto líquido y lo introduzco en el gaseoso, va a terminar gaseoso, ¿no? Así, deben haber ciertas consideraciones si las hay, pero en regla general es mi soluto, mi solvente o mi disolvente el que me va a determinar el estado general de mi solución. Ya, a eso voy. Entonces no se olviden, la concentración va por 100.
Ahora, esto es importante. Cuando hablamos de molaridad, mi molaridad va a ser el que me va a indicar el número de moles sobre el volumen. Ahora, ¿número de moles de quién? De mi soluto. Acuérdense, moles del soluto sobre el volumen de quién? De mi solución. Si nos damos cuenta, estas proporciones, estas relaciones, tanto en concentración y en molaridad, hasta ahora se relacionan tanto mi soluto con mi solución, o sea, con el total. La suma del soluto más la suma del solvente, que es igual a la solución. Entonces, eso no se olviden, no se confundan tampoco. ¿Ya? Entonces, mi molaridad va a indicar el número de moles del soluto sobre el litro de el volumen de la solución. ¿Ya? Lo cual el volumen, acuérdense esto, siempre va en litros. Ah, pero me dan 100 mililitros, pues lo convierto a litros. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es el número de moles? ¿Cómo yo saco el número de moles si no me dan que en un ejercicio? ¿Ya? ¿Cómo yo voy a averiguar este número de moles? Ya, mi número de moles aquí está. Va a ser igual a la masa en gramos de dicho compuesto o de dicha partícula sobre mi masa molar o peso molecular. ¿Qué es mi peso molecular? Mi peso molecular es la suma de masa de cada elemento del compuesto. O sea, por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, ya, ¿cuál es mi masa molar o mi peso molecular? Y yo me acuerdo, entonces voy ahí al número de masa. Mi sodio es, mi sodio es 23. ¿Alguien me ayuda? Sí, 23. 23, sí. Gracias. 23 y mi cloro 35,5, ¿no? Aproximado. Entonces, esta suma, ¿cuánto da? 58,5. Entonces, eso es mi peso molar. Mi peso molecular o mi masa molar. ¿Ya? Entonces, ya tienen eso. Ahora, si me dicen que este cloruro de sodio está en 50 gramos, entonces yo tengo 50 gramos sobre 58,5, lo divido y eso me va a dar mi número de moles. Ese número de moles lo voy a reemplazar aquí y voy a poder dividir con el volumen que me dé, ¿no? Si me da 1 litro, si me da, no sé, 2 litros y así. Y esa es mi molaridad. Y entonces hasta ahí quiero saber si me han entendido. Ya saben de dónde sale mi número de moles. ¿Sí me entendieron? Ya, quiero saber eso. ¿Sí me entendieron? Lo vuelvo a repetir. Ya, entonces seguimos. Ya. Entonces, sabiendo eso, creo que aquí hay un ejemplo. Ya, sí hay un ejemplo. Entonces nos dicen, calcula la molaridad de la disolución o la solución, ya saben, de 250 mililitros en la que está disuelta 30 gramos de cloruro de sodio, cloruro sódico. Miren, me dan mis pesos atómicos. Entonces voy. ¿A qué era igual mi molaridad? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, vamos, chicos. ¿A qué es igual mi molaridad? Mol sobre Número volumen. de masa sobre litros. Masa sobre Molaridad. Mi molaridad. Número de, ya el número de mol soluto sobre el volumen de la solución, pero estaba en litros, ¿verdad? Ya no se confundan, por eso les estaba diciendo. Ahora, entonces, aquí lo que me dan es que me están dando en primera instancia, me dicen el cloro de sodio. Me dan los gramos. Me dan pesos atómicos. Me dan 250 mililitros. 250 mililitros. ¿A qué es igual a litros? Chicos, recuerden que el volumen de la solución, que es el total, debemos pasarlo a litros. ¿Ya? Entonces, aquí me están diciendo que mi volumen es 250. Ahí lo voy a tener hasta que lo calcule.
0.25. Ajá, ya, muy bien. 0.25 en litros. Ya, chévere. Entonces, ahora, ya tengo mi volumen, pero no tengo mi número de moles. Entonces, yo me recuerdo, ¿no? Mi número de moles es igual ¿a qué dijimos? Masa sobre masa molar. Masa, ya, masa en gramos sobre masa molar o peso molecular. Entonces, yo tengo mi masa de mi sí, pues de mi soluto, lo tengo. Mi soluto, recuerden que es el cloruro de sodio, ¿verdad? Sí. Ya, entonces sí lo tengo, ¿verdad? ¿Cuánto es? 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y cuál es mi masa molar o mi peso molecular? ¿A qué es igual? 58,45. Ya, muy bien, sí, 58,45. Recuerden que esto es la suma de los pesos atómicos de sodio y de cloro. ¿Bien? Entonces 58,45. Ya, ¿cuánto sale aquí? ¿Tienen calculadora por ahí? ¿Cuánto sale ahí? Tum, tum. Creo que, a ver, no me equivoco. 0.51. Ya, 0,51. Gracias. Entonces, ya tenemos nuestro número de moles del soluto. ¿Cuál es mi soluto? El cloruro sódico. Entonces, ahora ya voy a mi fórmula de molaridad, que es igual al número de moles, que es 0,51, que lo acabamos de sacar, sobre el volumen en litros, que también ya nuestra compañera nos lo dio. 0,25. ¿No? Ya que es igual esto. Nuestra molaridad va a ser igual a, por favor, 0.49. ¿cuántos? 0.49. Ya, 0,49. Entonces, esa es mi molaridad. ¿Ya? Lo tenemos. Entonces, ya se quedó claro ahí, ¿no? Miren, cuando les dan gramos, les dan los pesos atómicos y les dan volumen, ustedes rapidito pueden sacar la molaridad. ¿Ya? Sacar su Creo que me número. confundí. Creo que es 2.04. Ok, ok, Es que gracias. Entonces, primero puse no, el 0.25 sobre el 0.51 y era al revés. ay, ya, genial, no te preocupes, ya la corregí. Entonces, ya. Así es, 2,04 de molaridad. Y entonces eso queda ahí. Ahora, otro para valorar tenemos la normalidad. Ya, molaridad, normalidad, ya, pueden ser similares, pero no. Ya, la normalidad va a deberse a la concentración normal de una disolución en el número de equivalentes químicos o el equivalente gramo de mi soluto, ¿no? Tal vez hemos escuchado lo del equivalente gramo. Ya, en este caso es como que utilizamos el mismo término, ¿no? Soluto arriba, solución abajo. Pero ¿qué cambia? Que mi normalidad va a ser igual al equivalente gramo, equivalente masa de mi soluto sobre el volumen. Eso sí es igual, el volumen de la solución. Ya en litros, acuérdense, gramos litros. Si es que no está, se convierte. Si es que, por ejemplo, igual, si la masa está en kilogramos, pues yo la convierto a gramos, ¿ya? Porque así me va a dar tiene que ser así, regirse a eso. Ya, entonces, ahora, ¿cómo yo saco no sé si tengo otro, ¿cómo yo saco mi equivalente gramo? Ahora, mi equivalente gramo va a ser igual, ya, a la masa, igual a masa, sobre el peso, ya, es la masa sobre, solo que aquí era, ya, el peso molecular sobre un factor, ¿ya? Entonces sí, está un poquito medio extraño, pero ya. Entonces, recuerdan que el número de moles era masa sobre peso molecular, ya. Ahora aquí es masa sobre toda esta pequeña fracción que voy a encontrar, que vendría a ser igual mi peso molecular sobre un factor reactivo.
Aquí está, un factor reactivo o un delta. Ya, ¿y esto a qué se debe? ¿Qué es eso, Keila? ¿Cómo yo voy a saber? ¿Me lo dan? ¿Lo encuentro? Ya, esto es, va así. Si es que yo tengo un ácido, en este caso es un ácido oxácido, recuerden, ¿no? Ya no se vayan olvidando, recuerden ya cómo reconocer los ácidos. Entonces es un ácido eh, oxácido, ¿por qué? Porque tiene hidrógeno, oxígeno y aparte mi otro elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar aquí? Entonces aquí, por ejemplo, le hallo su peso molecular o su masa molar y lo voy a dividir entre el número de hidrógenos. Ahí veo que solo hay un hidrógeno. Entonces, por ejemplo, ahí sería, ¿cuánto sería? Hidrógeno es uno más, ¿cuánto tiene el nitrógeno? ¿Alguien me ayuda? El oxígeno tiene 16, ¿no? Por 3 más el nitrógeno. ¿Lo encontraron? Disculpen, el del nitrógeno. No recuerdo ahora. 5, 6, 7. Por fin. 14. 14. 14. Ya, gracias. Ya, entonces, miren, tenemos hidrógeno es 1 más 14 del nitrógeno, el oxígeno es 16, pero como son 3, ya, entonces hallamos todo esto, tenemos 1 más 48 más 14, y todo esto nos sale 12, 13, 5, 6, creo. Ya, 63. Entonces, ese peso molecular que va aquí, lo voy a dividir entre, y voy a contar inmediatamente mis hidrógenos. Ah, hay uno, entre uno, que es lo mismo, ¿verdad? 63. Ahora, ese es cuando es uno, pero por ejemplo, si yo veo que en mi ácido hay 2 hidrógenos, le saco igual todo mi peso molecular y lo divido entre 2. ¿Ya? Ahora, eso es en parte de los ácidos. Pero si yo voy a un hidróxido, igual, pero en este caso el hidróxido, voy a contar mi grupo funcional. ¿Quién es mi grupo funcional? El OH. Voy a contar la cantidad de OHs. Entonces igual, tengo mi sodio, que es 23, más 16 del oxígeno, más 1 del hidrógeno. Sumo todo esto, 9, 10, 3, sale 40. Pero como veo que solo tiene un grupo funcional hidróxido, lo divido entre 1, que es 40. Pero si fuera el calcio aquí en el hidróxido de calcio, voy a borrar todo para no confundir, hidróxido de calcio, estamos aquí, y entonces tenemos calcio 40, más tenemos 2 veces el oxígeno, más 2 veces el hidrógeno, hago todo esto, a ver, 40 más 32 más 2, 2, ay, perdón, 4, 74, ¿verdad? Y eso veo aquí, es un hidróxido, voy a buscar su grupo funcional. ¿Cuántos OHs hay? Dice que hay 2, divido 74 entre 2. Y ese va a ser al final lo que me va a dar del peso molecular sobre el factor reactivo que voy a reemplazar en masa. ¿Ya? A eso voy. ¿Sí me entendieron? Eso es lo que más o menos representa, ¿ya? Y en el caso de que fuera sales, como la sal oxácida, eh, ¿recuerdan? Aquí lo que voy a contar ya es ya es lo La que... carga total del metal. Ujú, sí, justo, del metal. Ya, entonces, pero creo que hasta que sepan del hidrógeno y el hidróxido está bien, porque no lo preguntan así. Y no preguntan mucho normalidad tampoco. Ya, preguntan por otro lado la estequiometría, que ahí vamos a ver unos ejemplos también al rato. Ya, pero igual les doy la teoría para que la conozcan. Entonces, ya, quiero que sepan esto, que mi equivalente gramo, mi equivalente masa, va a ser igual a mi masa sobre mi, mi factor reactivo, que mi factor reactivo va a ser igual a la masa sobre lo que sacamos, ¿no? El peso molecular sobre el factor delta. Ya, entonces continuamos. Ahora tenemos un ejemplo de normalidad. La normalidad, 50 gramos. Yo. Ya, entonces continuamos. La normalidad, aquí era igual al equivalente gramo del soluto sobre
el volumen de la solución litro, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos 50 gramos del compuesto. Ya, en 100 mililitros, ya el volumen, que 100 mililitros, ¿a cuánto es igual? ¿En litros? 0.1. Ya, muy bien, gracias, 0.1 litros. Ya, entonces aquí tenemos 50 gramos, tenemos la masa. ¿Qué tenemos que hallar? El factor, es Equivalente. el equivalente gramo, ajá, que es igual a la masa sobre el factor reactivo. Mi masa lo tengo, 50, y está en gramos incluso, así que facilito. Ahora, el factor reactivo, ¿a qué era igual? Creo que ahí usamos el del metal, ¿no? ¿O no? Ajá, entonces tenemos Entonces, ahí el 2. abajo va 2, pero tengo que tener el peso molecular o la masa molar, ¿verdad? Entonces voy a sacar mi masa molar. Ujú, ¿ya? Entonces aquí tenemos 23 por 2 más carbono 12. Carbono 12. Sí. Ah, ya. 16 por 3. Ya, entonces todo eso, a ver, 46 más 12 más 48, 10, 16, llevo 1, 8, 10. 106. 106. Ya, listo, 106. Ahora lo divido entre 2, 53, ¿verdad? 50. Y ahora aquí, 50 entre 53, 0.94. 0.94. Bien. Ahora ya tengo mi equivalente. Ya lo tengo, facilito. Entonces, si ya tengo mi equivalente 0.94, voy al volumen, que ya lo tengo también en litros, 0.1, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? Sí, ya. Y esto es igual a mi normalidad. 9.4. Listo, 9.4. Ahí está, ya tengo mi normalidad. Ya chicos, entonces de esa manera, lo que costaría un poco más que nada, no así por decirlo así, es tal vez acordarse, ¿no? De cómo sacar los moles y cómo sacar el equivalente a gramo, pero como ya lo vieron, no está tan complicado. Y aparte que el doctor creo que sí les pone a veces los pesos atómicos igual, si es que no, le recomiendo como que aprenderse los que más se conocen, o en todo caso en su tabla está, pero bueno, por si acaso. Ya, entonces ahora sí, hablaremos de osmolaridad. Ya en lo chiquito de osmolaridad, la empezamos. La ósmosis, que ustedes lo van a ver un poco más en biología el siguiente ciclo, que es la ósmosis, va a ser un proceso de difusión pasivo. Ya, eso recuerden, que es pasivo. Y si es pasivo, quiere decir que yo no voy a gastar energía. No gasto energía. Es como que, ya, es pasivo porque va a ir, en este caso, nuestra concentración, por ejemplo. Tenemos aquí 3 moleculitas y acá tenemos como varias. ¿Dónde está más concentrado? ¿Dónde está más concentrado? ¿Aquí en la izquierda o en la derecha? ¿Dónde está más concentrado, más saturado, con más moléculas? A la izquierda, ¿verdad? Lo vemos. Entonces, una ósmosis va a ser una difusión pasiva sin gasto de energía en este caso, de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir de menor concentración a mayor concentración. Ustedes saben, en este caso hablamos del agua, esta membrana va a permitir el paso de agua. Entonces, si yo llevo más agua a un lugar donde hay mucho, que está muy saturado, ¿qué pasa? Va a empezar a diluirse, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es lo que hace la ósmosis. Va a detectar eso y pues va a ir de un lugar de menor concentración a mayor concentración y solo se desliza. Por eso no hay una energía, no hay un gasto de energía, porque se activa y solo va a pasar, va a dejar fluir el agua hacia donde debería ir, en donde hay más concentración para que esto no sea saturado, sino sea pues un poco más diluido. Ya, entonces aquí está, de una concentración más diluida, una más concentrada, una más saturada.
Ya, y bueno, eso es lo que deben de conocer hasta ahora, para que en biología ya les van a hablar un poquito más, ¿no? Sobre este proceso. Pero más que nada eso tocaron en la teoría. Ya, lo que sí, a ver, creo que lo que sí les pueden preguntar es esto de aquí, la osmolaridad. ¿Cómo hay la osmolaridad? El doctor, en las teorías, bueno, cuando yo llevé, él puso casos clínicos, me parece, con lo que vendría a ser equilibrio de electrolitos, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Le calcula la osmolaridad, sacando potasio, calcio, cloro y un montón de cosas. Por eso ustedes lo colocan como para que ustedes vayan aprendiendo que eso es lo que al fin y al cabo después vamos a ver, ¿no? Cuando ya estemos ejerciendo también, pero desde ahora nos va implementando conceptos, como los que les acabo de mencionar. Ahora, nosotros vamos a presentar, eso sí me faltó decirles, nosotros presentamos una osmolaridad plasmática y cuál es su valor que deberíamos tener hablando de osmolaridad, va de 285 a 295 milosmoles litro. Ya, es por eso que el doctor les habla de todas estas ecuaciones para ver si es que nuestros electrolitos están correctamente balanceados. Quiere decir que deben estar en equilibrio, tanto mi lado derecho como mi lado izquierdo. No debe haber más en mi izquierdo ni más en mi derecho, porque si no ahí habrían procesos ya patológicos con los electrolitos, ya sea con el sodio, el cloruro, el calcio, potasio, ¿ya? Pero más que nada es eso, para que ustedes ya vayan conociendo poquitos. Preguntas así no les va a poner, pero sí les puedo poner ese tipo de preguntas. Ya, si hablamos de osmolaridad, entonces hay que tener en cuenta cuando hablamos de una molécula covalente o una molécula iónica. ¿Recuerdan, no? La covalente compartía, mi iónico no, mi iónico o ganaba o perdía, ¿verdad? Entonces, el covalente lo vamos a distinguir por moléculas. En cambio, mi ión por iones, mi iónico por iones. Ya, entonces, cuando hablamos de una especie osmóticamente activa o un osmol, cuando es una molécula covalente, va a ir así, miren, va a representar a una unidad. A ver, esperen, si me dejo entender. Va a representar a una unidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en el caso de la glucosa, ¿no? El el C6H12O6. Una glucosa. Todo, cuando vemos que es una molécula covalente, porque si lo vamos a ver, es una molécula orgánica, lo vamos a ver en el otro segmento, es un azúcar, no una glucosa. Esto va a representar solo a una. No, Keila, pero hay 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Sí, pero al ser covalente, eso cuenta como toda una molécula. Entonces, una molécula de glucosa va a ser igual a una molécula osmóticamente activa. Ya, a eso voy. Si hablamos de la Una fructosa, que pregunta. tiene... Sí, Em, en teoría yo había entendido que para la osmolaridad teníamos que tener en cuenta más que nada las partes activas y de acuerdo a eso lo podíamos, por ejemplo, si nos daban 0.1 molar de cloruro de sodio, un ejemplo así, su osmolaridad sería 0.2 porque como solo tenemos dos partes activas, eso es sí, lo que sí, yo había entendido. todo es No lo que entiendo. voy a explicar. Pero primero estaba Ah, viendo la molécula covalente. Sí, sí, ah, ahorita ok. lo toco. Sí, Ok, entonces, perdón. como... No, no, tranqui, está bien, ahorita luego toco. Pero entonces, como volvíamos al tema, cuando hablo de una molécula covalente, yo voy a tener que es una sola. Entonces, si hablamos de una glucosa, una molécula osmáticamente activa. Si hablamos de una fructosa, que en este caso tiene nuestra misma fórmula global, hablamos de una molécula osmáticamente activa. Pero el doctor toca más a profundidad lo que vendrían a ser moléculas iónicas. Entonces, en este caso, como mencionó la compañera, tenemos que la osmolaridad va a ser igual a la molaridad por el número de partículas. En este caso, el número de partículas. Ya, entonces, si ella nos dijo, ¿no? Que ahorita creo que vamos a dar un ejemplo, pero quiero que sepan esto. Por ejemplo, tenemos potasio y cloro. En este caso, los dos son eh, iónicos, por decirlo así. El potasio tenemos en metal y el cloro en no metal, ¿no? Más uno, menos uno, ganan, pierden. Entonces sí, está cumpliendo. En este caso, no voy a tener una.
Por eso hay que reconocer una molécula covalente de una molécula iónica. Y como es iónica, en este caso se va a contar por el número de elementos que la conforman. Entonces acá veo que hay un potasio y acá veo que hay un cloro. O sea, tiene dos moléculas osmóticamente activas. ¿Ya? Entonces, un mol de cloruro de potasio tiene dos moléculas osmóticamente activas, pero una glucosa tiene una molécula osmóticamente activa. A eso voy, ya que hay que diferenciar cuando uno es covalente y cuando uno es iónico. Cuando uno es iónico, sí se va a contar los elementos que la conforman a esa molécula, pero cuando es covalente, pues es global. ¿Ya? Entonces, Una pregunta más. dime, O dime. sea, o sea, lo de que se cuenta solo como una molécula es para cualquier compuesto covalente. O sea, no importa cuál Para sea moléculas, ni cuánta molaridad me den, siempre va a ser uno. ¿Cierto? sí, en el Ok. covalente sí. En cambio, acá en el iónico tenemos, por ejemplo, lo que me mencionas. Ahora vamos a tocar los ejemplos. Tenemos, ¿cuál es la osmolaridad de una solución 10 molar de y tal cosa? Entonces, recordamos que en este caso la osmolaridad de un iónico va a ser igual, así como dijo, ay, no sé cuál es el nombre, pero bueno, molaridad por el número de moléculas osmóticamente activas. Entonces, esto acuérdense, mi osmolaridad en un iónico es igual a la molaridad por el número de partículas osmóticamente activas. Entonces, aquí me están dando, ¿qué me están dando? La molaridad, 10 por, ya, ¿cuántas moléculas osmóticamente activas hay en cloruro de sodio? ¿Dos? Ujú. Entonces, en este caso, mi osmolaridad es 20. Ya. Ahora, en el siguiente, ¿cuánto sería? A ver, chicos. ¿Seis? Ya. Tenemos, 2 de molaridad por el número de moléculas. Tenemos un azufre, tenemos 2 sodios. Son 3, 6. ¿Sí? Así. Ya. Entonces, hasta ahí todo claro, chicos. Una consulta más. Dime. Eh, no sé si habré escuchado mal en la teoría o algo así, pero escuché que cuando tienen solo una parte activa, la molaridad y la normalidad son iguales. De acuerdo a molaridad, desmolaridad. No, eso tendría que Tengo ese revisar. apunte ahí, pero no llegué a entender muy bien a qué se refería. Solo lo apunté y no sé si está bien, está mal. Eso lo Obviamente, tendría que revisar. No me acuerdo en este momento. ¿Sí? ok. Ujú. Ahora sí. Con lo que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta o vemos algunos de los ejercicios o con los ejercicios, no sé si han revisado los del exámenes anteriores? ¿Tienen alguna pregunta?